¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo, y gracias por acompañarnos en este 7 de agosto. Mis hermanos, las armas más poderosas que tenemos para vencer a Satanás son el nombre de Cristo Jesús y la palabra bendita de Dios. La sangre derramada por Cristo nuestro Salvador nos ayuda a vencer los obstáculos que presenta el enemigo con el fin de destruirnos. En el nombre de Cristo reprendemos al devorador y declaramos victoria. Gloria al Señor. Y ahora la lectura del día empieza en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento. Los capítulos 4 al versículo 24 y el capítulo 6 al versículo 22. Primero de Corintios en el Nuevo Testamento, el capítulo 3, los versículos 5 al 23. Salmos 29 del 1 al 11 y Proverbios 20 del 26 al 27 de la Biblia de las Américas. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, y en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. En aquel tiempo, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así: ¿Quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les dijeron así: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos, y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Esta es la copia de la carta que Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, los oficiales que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron un informe que estaba escrito así: al rey Darío toda paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, que está siendo edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes. Y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a aquellos ancianos y les dijimos así: ¿Quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les preguntamos sus nombres para informarte y para dar por escrito los nombres de los hombres que eran sus jefes. Y así nos respondieron diciendo: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y llevado al templo de Babilonia, los sacó el rey Ciro del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y colócalos en el templo que está en Jerusalén, y que sea la casa de Dios reedificada en su lugar.
Entonces aquel Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se sigue construyendo, pero aún no está terminada. Y ahora, si al rey le parece bien, que se busque en la casa del tesoro del rey que está allí en Babilonia, a ver si es que fue proclamado un decreto de parte del rey Ciro para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos envíe la decisión del rey en cuanto a este asunto. Entonces el rey Darío proclamó un decreto, y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: Memorándum. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedras enormes y una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo en Jerusalén, y sean colocados en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los oficiales del otro lado del río, alejaos de allí, no impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Y todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Y he proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto, de su casa se arranque un madero, y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. Y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto, que sea ejecutado con toda exactitud. Entonces Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros ejecutaron el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados, celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos, y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel.
Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, ya que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntamente. Todos ellos estaban purificados. Entonces mataron al Cordero de la Pascua para todos los desterrados, tanto para sus hermanos, los sacerdotes, como para sí mismos. Comieron la Pascua los hijos de Israel que habían vuelto del destierro, y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra, para unirse a ellos, para buscar al Señor Dios de Israel. Y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo, y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria, para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. En 1 de Corintios, el capítulo 3, los versículos 5 al 23 del Nuevo Testamento. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Salmos 29, del 1 al 11. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa,
La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Proverbios 20, del 26 al 27. El rey sabio avienta a los impíos y hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Mis hermanos, si usted recientemente aceptó a Cristo en su corazón, procure escuchar la Biblia, la palabra de Dios, todos los días. Y que no se le olvide orar. Establezca una comunicación personal con el Señor para que aumente su fe cada día. Les habló Manuel. Gracias por escucharnos. Le esperamos mañana, Dios mediante, para seguir con el diario escrutinio de la Biblia. Hasta entonces, que el Señor le bendiga.